Solo el 1% puede percibir lo invisible antes de que lo destruya lo superficial. ¿Y si te dijera que todo cuanto creíste saber sobre el despertar reside en la quietud más insignificante? Ahí donde el ruido de la vida nunca alcanza. Haz una pausa. Escucha. Oyes el roce apenas audible de tu propia transformación. Esa muda corriente subterránea que nunca grita, pero siempre yace, acechando con pacífica determinación en el sótano de tu ser. La mayoría busca relámpagos, revelaciones solares, milagros que irrumpan desde afuera como puertas golpeadas por el viento de algún dios impaciente. Pero aquí, ahora, la alborada del misterio apenas se insinúa en un ademán de silencio, un susurro alojado muy dentro, donde las palabras tropiezan y se disuelven, incapaces de abrazar lo esencial. Cierras los ojos un instante y el universo parece sostener la respiración. Hay una fragilidad en el aire, una vibración sutil, como el rumor de alas translúcidas atravesando la caverna de tu conciencia. Lo maravilloso no se encuentra en la acumulación de respuestas ruidosas, sino en la gestación de preguntas mudas, aquellas que se encarnan en los huecos entre pensamientos. El hermetismo es el lenguaje arcano que enseñaron los dioses. Nunca gritó secretos en las plazas públicas. Prefirió dejar pistas en el sustrato mismo del instante, en la forma que adopta una sombra, en el eco de una campana al otro lado del tiempo. ¿Lo sientes? No es euforia, tampoco terror, es un punto de fuga en la mente, un abismo diminuto donde toda certeza vacila. La alquimia primordial no es una pócima ni una explosión de acontecimientos externos. Es el arte secreto de modificar la calidad del mirar, el peso del aliento, la densidad del instante, así como Thoth, el ibis sagrado, no revela la totalidad de su saber a los imprudentes. La verdadera transformación se despliega en capas delicadísimas, como una alcoba de seda que envuelve el corazón hasta que el corazón late distinto sin apenas haberse movido. La paradoja es cruda. Cuanto más anhelas el milagro exterior, más lejano te vuelves al milagro interior, ese que crece en el surco del tiempo invisible. Los antiguos maestros sabían que las grandes revoluciones acontecen en la superficie apacible de lo cotidiano, allí donde un gesto anodino se convierte en puente al misterio. Una mirada, un silencio, el acto consciente de respirar. Ahí reside la frontera entre lo profano y lo sagrado, la delgada membrana que solo atraviesan quienes cultivan la atención como un fuego sin humo. Pregúntate ahora, sin esperar el eco de una revelación grandilocuente, ¿y si en realidad la magia vive en la zona de penumbra, donde el alma aprende a soportar la fertilidad del vacío y la lucidez del no saber? La cultura actual, obsesionada con el resultado inmediato, ha secuestrado el arte de la espera, ha arrancado la médula de la paciencia iniciática. Pero la tradición hermética te susurra desde la grieta de lo inaudible. La gestación de un nuevo ser ocurre, primero, en una cuna de dudas, en el útero de las contradicciones. La semilla solo prospera en la oscuridad, alimentándose de lo que aún no es. Escucha el pulso de tu incertidumbre. Siente el yugo dulce de no poseer certezas. En ese umbral, donde parece nacer la incomodidad o la duda, el auténtico aprendizaje comienza a desplegar sus alas. Hay un instante previo a toda explosión, una quietud preñada de mundos, replegada en el núcleo de cada experiencia. Lo que distingue a los iniciados no es la acumulación de símbolos ni la erudición enciclopédica.
sino la capacidad de sostener la tensión entre lo que anhelan saber y lo que están dispuestos a observar en la más absoluta desnudez. No te apresures. La mayoría fracasa por impaciencia, por saltar sobre el abismo en vez de saborearlo. El verdadero proceso de transmutación no grita, ni se exhibe en espectáculos exteriores. Es una microcirculación de conciencia, una corriente oculta que talla sus relieves por dentro, mientras afuera todo parece igual. Así es como la serpiente alada de los antiguos dioses muda su piel, sin estrépito, sin proclamas, en absoluto silencio, hasta que el observador se sorprende habitando un cuerpo y un pensamiento que ya no son los de ayer. Imagina la oscuridad primordial, ese mar silencioso en el cual las primeras palabras se atreven a asomar la cabeza como burbujas a la superficie. En ese mismo mar, tu conciencia flota, sin amarras, sin mapas. El hermetismo no es una colección de respuestas, sino un arte de nadar en lo indeterminado, de sobrevivir a la presión del misterio sin naufragar en el pánico o la necesidad de controlar cada oleaje. La clave está en la presencia. Esa atención desnuda que desarma al ego y permite que el símbolo hable por sí mismo. Que la imagen ancestral susurre su verdad en la intimidad del no decir. Será, entonces, que la metamorfosis más profunda ocurre justo cuando nada parece ocurrir, mientras el mundo clama por cambios audibles. La auténtica revolución se fecunda en la costura de lo invisible. Allí, donde callas, donde cesas toda huida, donde te quedas solo ante el abismo de tu verdad más callada, aparece la extraña lucidez de estar siendo transformado sin que puedas jactarte de ello. Esa es la gran ironía hermética. El oro filosófico solo se revela a quienes pueden amar lo inacabado. A quienes, al abrir con duda la puerta de su propia incógnita, descubren que la luz no está afuera, sino destilándose, gota a gota. En la tinaja del alma hay una paciencia mineral al fondo de toda iniciación. El mármol se esculpe por lenta erosión. El diamante emerge del pulso de milenios invisibles. Así también, cualquier auténtico despertar espiritual acontece en el ritmo secreto que desafía a la mente lógica, inquieta, impaciente, y cada símbolo, cada mito, cada eco ancestral que llega hasta ti es una invitación a la demora sagrada, a esperar de pie, con humildad, el resplandor sigiloso del misterio. Si algo, en este instante, vibra en ti con la tímida fuerza de lo inexpresable, es porque ya has sido tocado por el aleteo de la gnosis. No te distraigas buscando portentos. Detén toda prisa. Respira con la totalidad de tu ser y permite que la sombra y la luz conversen en el seno de tu espíritu. Solo así, cuando nada ocurra en la superficie, lo extraordinario comenzará a desplegarse en lo más profundo. Y entonces, cuando menos lo esperes, el velo podrá rasgarse, no con la violencia del relámpago, sino con el temblor paciente que antecede a la verdadera revelación. Como si del fluir de un gran río se tratase, cruzar el umbral hacia los misterios del alma exige una apertura sagrada, una caimó, o revelación, que desgarra los viejos velos de la costumbre y enciende la mirada interna, capaz de descubrir la arquitectura oculta de nuestra propia transformación. Atravesar ese umbral no es empresa sencilla. Nuestros ancestros, guiados por símbolos, gestos y palabras crípticas, descifraron en el propio devenir de la vida la clave del perfeccionamiento interior.
Y quienes transitamos los senderos del hermetismo aprendemos, al igual que el escriba Todd, que todo crecimiento genuino tiene la textura sutil de lo invisible e inacible. Pero ¿qué es, en esencia, ese silencioso impulso que nos arrastra suavemente hacia el devenir? ¿Cuál es el origen de esa transformación callada que desboca nuestros sentidos mientras las cosas, en apariencia, continúan inalteradas? Si alzamos la mirada al tapiz de las edades, encontramos que el paso de la conciencia terrena a la comprensión espiritual ha sido descrito como un descenso a los abismos, un abandono voluntario de la incertidumbre en pos de la genuina sabiduría. El alma, aún sin ser consciente, se ve arrastrada por corrientes subterráneas de anhelo y misterio. Son los eones de evolución escondidos bajo la corteza de la rutina, las llamadas suaves de aquello que, en silencio, nos susurra que existe más allá del horizonte que acostumbramos a mirar. Todd, señor del verbo y del equilibrio, enseña que el despertar es un parto doloroso y sublime. El alma duerme en la materia, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el ser humano. Pero ¿qué significa realmente despertar? ¿Es acaso un instante ruidoso, un éxtasis incandescente, o, tal vez, una suma de micros y muertes, un proceso sigiloso donde lo viejo muere para dar paso a la semilla dorada de lo nuevo? Hablar de la madurez del alma es invocar una alquimia que diluye la diferencia entre lo visible y lo oculto. Cada etapa de su crecimiento es, en realidad, un ciclo ritual: nacimiento, pérdida, búsqueda, hallazgo. El avance no siempre se revela al ojo externo, pues la verdadera metamorfosis germina en el silencio más profundo, en ese espacio donde solo el buscador, desnudo de certezas, es capaz de asirse a la levedad de lo esencial. Quienes se adentran en la escuela de los misterios antigua conocen bien el arte del despojamiento. Entregarse voluntariamente al proceso de disolución del ego. Dejar que lo ilusorio caiga como hojas secas en otoño para que la savia de la conciencia corra sin trabas. Algo en nosotros resiste. Lucha, se aferra a los fragmentos rotos de lo habitual. Sin embargo, igual que la oruga que debe dejar atrás su envoltorio, solo en ese salto al abismo encuentra el alma sus verdaderas alas. Pero, ¿de dónde proviene el dolor de este trance? El sufrimiento, a menudo condenado o temido en las sendas superficiales, es el gran alquimista en la forja del templo interior. Frente a lo inesperado, ante la realidad que se fragmenta o deshace, emerge la oportunidad de templar el carácter. En los textos antiguos se describe que cada herida es una puerta abierta hacia la profundidad. La contracción de la angustia no es más que la antesala del nacimiento espiritual. Lo que llamamos dolor no es un castigo, sino una señal de la vida pujando por expandirse más allá del umbral conocido. Así se entiende que resistirse a la transformación es negar la enseñanza esencial. Nada permanece, todo cambia. Resístete al flujo y sufrirás. Fúndete con él y comprenderás. Leemos en las tablas Esmeralda. Aceptar la realidad, con su danza de luces y sombras, requiere un coraje pocas veces celebrado, el coraje de abrazar la incertidumbre, de besar la herida y escuchar allí el susurro de la sabiduría. Este acto de aceptación no implica sumisión ciega, sino una actitud de profunda presencia, la atención reverente que permite que las experiencias, incluso el dolor, revelen su sentido oculto. La sabiduría, decía Todd, no rechaza,
sino que aprende la lección de cada fenómeno. Nuestra naturaleza humana está tejida con hilos de resistencia, pues el ego teme disolverse en la vastedad de lo eterno. No obstante, en el instante sagrado del abandono, lo que en la tradición se conoce como entrega o rendición, ocurre el milagro. La persona deja de controlar y comienza a escuchar. Esta rendición no es pasividad ni resignación, sino la apertura sabia a una guía superior. El acto de confiar en que el sentido último de nuestra evolución trasciende los límites de la mente lógica. Como el navegante que suelta el control del timón durante la tormenta confiando en la brújula interna. Así debemos orientar la atención hacia ese centro inmutable donde habita la verdadera respuesta. Aparece entonces la paradoja. Al dejar de luchar, adquirimos la fuerza del océano. Al aceptar la incertidumbre, vislumbramos el orden oculto. Es en esa grieta donde emana la libertad interior y la serenidad profunda de quienes han comprendido que la realidad es siempre un maestro, incluso, y sobre todo, cuando no responde a nuestros deseos. El proceso de maduración anímica, lejos de ser lineal, se revela en espirales ascendentes. Traspasamos una y otra vez las mismas puertas, pero cada cruce nos encuentra más lúcidos, más humildes, más capaces de transmutar el veneno en medicina. Así como el papiro se abre capa tras capa hasta revelar los jeroglíficos secretos, nuestra conciencia despliega progresivamente los arcanos de la vida interior. Thoth, testigo silencioso del tiempo, invita a sus discípulos a leer la realidad como un libro viviente. Nada es en vano bajo el sol. Cada fragmento de tu existencia es una letra más en el poema de tu despertar. De ahí que la reactividad ante el cambio, la tendencia a oponer resistencia o buscar culpables, no sean sino espejismos del miedo. Y, sin embargo, toda reacción puede transformarse en una puerta si se aborda desde la contemplación, el discernimiento y la pureza de motivación. Tal vez la pregunta crucial a la que nos enfrentamos sea: ¿estamos dispuestos a dejar ir la seguridad aparente de nuestras interpretaciones? A sumergirnos en el océano de símbolos y aceptar la pregunta sin respuesta como parte esencial del viaje. Porque solo aquel que no teme la noche puede esperar el alba en su corazón. Cuando le permitimos al misterio ser parte de nuestra vida. Cuando aceptamos que el cambio es la única constante. Accedemos a la paz que se halla más allá de las fluctuaciones. Una paz que no es indiferente, sino radicalmente comprometida con el crecimiento y la compasión. Así, recorrer la senda del autoconocimiento hermético es bailar entre la quietud y el vértigo, entre la aceptación amorosa y la lúcida vigilancia interior. No existen atajos ni recetas cerradas, existen señales, códigos, silencios. Todo lo demás es entrega, lanzar al fuego de lo desconocido las certezas agotadas, confiar en que la inteligencia universal teje nuestra historia incluso en los instantes en que nos creemos perdidos. Bajo el eco inmortal de Thoth y de los guardianes de los misterios, nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Pregunta tras pregunta, herida tras revelación, hasta intuir, alguna vez, que en el fondo de la transformación más silenciosa se encuentra siempre la semilla de la luz. ¿No es acaso ese el verdadero milagro al que hemos venido a despertar? El murmullo de los días, como un río subterráneo, arrastra bajo su corriente la huella de nuestras pequeñas batallas invisibles. Llegamos, sin darnos cuenta, al umbral de una encrucijada. Allí donde la penumbra contrasta con la promesa de una claridad interna aún sin nombrar.
Muchos creen que esa fractura entre lo que somos y lo que imaginamos ser nace en un escenario externo. Los azares del destino, las heridas de la infancia, el giro inclemente de los astros. Pero el hermetista, atento a los susurros de Thoth bajo la sombra de la luna, sabe que hay un velo más, una tela de araña suspendida entre percepción y realidad. Así se manifiesta el turning point, ese instante revelador en el que la guerra civil interior es desnudada ante nuestros ojos. No hay trinchera que salvar, porque la lucha es un espejismo. Descubrimos, en la médula de lo cotidiano, que el azote del dolor es hijo de la resistencia encubierta, de esa fuerza sutil con que nos aferramos, como niños temblorosos, al anhelo de que el mundo, y nosotros mismos, se dobleguen ante el deseo de lo conveniente. Las parábolas de los antiguos egipcios, talladas en piedra y guardadas en la penumbra de los templos, nos revelan en su lenguaje de símbolos la eternidad de esta transición. Horus, enfrentado a Set, solo encontrará descanso cuando disuelve la idea de que el enemigo es otro y reconoce en sí mismo el reflejo de todas las tempestades. Lo mismo ocurre en nuestro diario peregrinar. Recuerdo la historia de un consultante, el cansancio impregnando su rostro como tatuaje indeleble. Su vida, me dijo, era una cadena de desdichas, empleos perdidos, relaciones rotas, una sucesión de puertas cerradas. ¿Por qué a mí? Preguntaba, como si el universo se hubiera confabulado para escribir su nombre en la lista de los puestos de sufrimiento. Pero en la escucha profunda, guiada por la paciencia de Hermes, descubrió un hilo invisible, el afán de controlar, la lucha sorda contra cada giro inesperado, la nostalgia de un mundo donde nada hiere y todo responde al dictado de la mente. El turning point no surgió de un milagro externo, sino del lento ablandamiento del orgullo. Reconoció un día y fue como si una losa se apartara de su pecho que la vida no era una adversaria, sino una maestra implacable. Al transformar el lamento por el asombro, la pregunta ¿por qué yo? Se transmutó en la alquimia interior. ¿Qué fragmento de sabiduría me deja esta herida? Al abrazo de esta comprensión siguieron, como ecos, pequeños actos, aceptar una ayuda, ofrecer sin esperar, atreverse a caminar donde antes solo había miedo. Así también, entre los corredores de mi propio laberinto, he sentido la mordida de la resistencia. Hubo años en que la adversidad era para mí un carcelero invisible, y cada deseo frustrado era una excusa para reforzar los muros internos. Solo más tarde, cuando la fatiga de cargar ese peso se hizo insoportable, tuve la humilde sospecha de que sufría menos por el dolor que por mi empeño en negarlo, manipularlo, ocultarlo del tacto de la conciencia. Fue entonces, en la intimidad de la vigilia, donde percibí la enseñanza del Kybalion, como es adentro, es afuera, y ninguna tempestad cede si primero no nos rendimos al reconocimiento de su naturaleza. Miré mis batallas, una por una, como espejos extraídos del Nilo. Vi que cada pérdida, cada fracaso, contenía un símbolo esperando ser descifrado, y al nombrarlos, la sombra se adelgazaba y la luz interior tomaba forma de promesa cumplida. En las tablillas de esmeralda, Thoth insinúa que todo cambio verdadero arranca de una percepción sincera, de una disposición a aprender más allá del capricho personal. En la Grecia arcana, los iniciados de Eleusis cruzaban portales de oscuridad, no para adquirir dones externos,
sino para morir a sus expectativas y renacer en un estado de apertura. Este gesto de dejar morir lo viejo es la esencia de la transmutación interior, un abandono voluntario de la postura victimista, la rendición de nuestra narrativa de injusticia, para asumir el papel de estudiante. Ser estudiante es aceptar el misterio sin exigir respuesta inmediata. Es aprender del invierno tanto como del verano. Ver en la pérdida la semilla escondida de una futura abundancia. Así, la energía psíquica que antes se agitaba en quejas se vuelve creatividad. La pesadez del resentimiento es sustituida por una ligereza nueva. He presenciado este giro en una amiga, consumida por el duelo tras la muerte abrupta de su compañero. Su refugio inicial era la ira, el abuso de preguntas sin dueño ni consuelo. ¿Por qué me lo arrebataron? La espiral descendente de la negación y el dolor le impedía respirar con libertad. Pero en el paciente discurrir de los días y acompañada a veces solo por el silencio de su sombra, empezó a permitir la entrada de otras preguntas. Poco a poco, se atrevió a mirar dentro sin temor a lo que iba a encontrar. Reconoció que detrás del dolor había amor no expresado, una ternura callada que nunca supo entregar. Al preguntarse qué puedo aprender de este vacío, halló el coraje para transformar la ausencia en acción. Llevó consuelo a otros en duelo. Se ofreció como presencia a aquellos que, como ella, temían la soledad. No encontró respuestas definitivas, pero al dejar de resistir, el sufrimiento se transformó en camino y no en condena. El turning point no es un destello aislado, sino un proceso, la aceptación lúcida de que la realidad es compañera y no enemiga. A cada paso de este trayecto, la autopercepción se hace más refinada. Una piedra pulida por la corriente de los días. Las acciones nacidas de esta nueva mirada, por humildes que sean, son los peldaños de la auténtica metamorfosis. Ir a trabajar aunque pese la tristeza. Pedir perdón aunque arda el orgullo. Permanecer en presencia cuando el instinto es huir. Estos pequeños actos sellan el compromiso de un alma que aprende. No como quien memoriza, sino como quien imprime en su carne el arte de morir y renacer sin cesar. En la sabiduría hermética, cada cambio en la percepción es un umbral atravesado del caos al orden, del velo de Isis al sol central de la conciencia. Transformar la pregunta ¿por qué a mí? ¿En qué puedo aprender? Es abrir las puertas del misterio a la corriente de la vida. Como los escribas ante la estatua de Maat. Pesamos nuestro corazón con la pluma de la verdad, y solo entonces comprendemos que el dolor, lejos de una condena, es una llave, que la aparente enemistad del destino es la señal primera de una invitación al conocimiento. Así es como, en el tejido de los días, despertamos a la naturaleza cíclica de la existencia. El giro del turning point no es el fin del dolor, sino el inicio del sentido. No termina la noche, pero aprender a encender una llama propia en la penumbra. Y al final, comprendemos que la entrega al misterio es, por sí misma, una forma secreta de libertad. En el umbral más íntimo de la conciencia, donde los ecos de antiguas iniciaciones resuenan bajo el pulso de nuestras arterias, el viajero interior atraviesa el corredor más estrecho, la bóveda donde se funden el dolor y la revelación, la sombra y la luz naciente, allí, en las cámaras secretas del ser. El sufrimiento asume una forma precisa. Al mismo tiempo huracán y brújula. No hay camino iniciático sin el roce áspero de la adversidad.
al igual que el árbol en pleno invierno, sumido en la aparente inercia de sus raíces heladas. El alma se repliega y se fortalece en los estratos más profundos de la memoria. Cada desgarro, cada noche ancestral, es un anillo nuevo en la madera de nuestro espíritu. Una señal silenciosa de que incluso la quietud dolorosa nutre la potencia de la vida. En la caverna del corazón, los ciclos emocionales giran como planetas invisibles alrededor de un solo culto. El hermetismo enseña que todo en el cosmos pulsa en oscilaciones perpetuas. Así, cada ola de tristeza, cada ráfaga de duda, resulta ser la manifestación menor de un principio mayor. El hombre que huye de su oscuridad huye, en realidad, de su propio génesis. Solo quien se atreve a sentarse junto a ella, como se sienta uno a la mesa de un viejo maestro, encuentra en la noche la semilla del despertar. La penumbra interior es un bálsamo si se contempla sin juicio, como el silencio que precede a la música, como el espacio que permite al escultor liberar la forma dormida en la piedra. Es en el combate con las propias sombras donde el individuo palpa la medida de su temple. Arquetipos antiguos regresan. El héroe enfrentando al dragón, Teseo en el laberinto. Isis recogiendo los pedazos dispersos de Osiris para reconstituir el cuerpo fragmentado. El mito, que resuma en los pliegues de cada experiencia humana, revela que las heridas no son meros estigmas, sino puertas. Cada corte en la psique es una fisura por donde se filtra la luz dorada del espíritu, mostrando caminos antes invisibles, como el río que, frenado por la roca, aprende a curvarse y a cantar en los recodos. La conciencia aprende a fecundarse, a volverse fértil, en la danza inevitable con su oscuro adversario. El agua conoce el lenguaje de la resistencia. No se opone, rodea, no desafía, transforma. La necesidad de autoafirmación, ese grito sordo que resuena en el centro de la soledad, emerge del anhelo de ser visto no por los ojos exteriores, sino por el propio testimonio del alma. Luchar contra la sombra es una forma velada de afirmar la existencia de la luz, pero hallar la voz interior, la palabra auténtica que se pronuncia solo en la intimidad de la noche sin espectadores, exige abrazar íntegramente la herida y el anhelo, el fragmento y el todo. Los antiguos sabios, guardianes de los templos silenciosos, lo sabían. La libertad no es la ausencia de cadenas, sino la habilidad de danzar con ellas hasta fundirlas en oro. El fuego de la experiencia transmuta las ligaduras en escaleras, el dolor en dirección, el vacío en posibilidad creadora. Mirar de frente la noche interior despierta las energías selladas en nuestro código más antiguo. El dolor arde como un faro, el verdadero GPS del alma, orientando no solo nuestros pasos externos, sino cada sutil vibración interna, de la misma manera en que los astrónomos de Egipto leían en las posiciones de las estrellas las señales de los dioses. La persona aprende a leer en el patrón recurrente de sus tormentas afectivas los mensajes cifrados de su propio yo superior. El sufrimiento deja de ser así un enemigo, para convertirse en oráculo, en sendero, como las corrientes subterráneas que, tras siglos de presión y ceguera, irrumpen en la superficie como manantiales nítidos. Así emerge la comprensión más honda no de súbito, sino fruto de la paciente convivencia con el antagonista interior. Y cuando el pulso del devenir social y personal se entrelazan, las emociones individuales son arrastradas en espirales por las mareas colectivas. Los ciclos históricos, análogos a los ciclos lunares,
Nos arrastran a estaciones de oscuridad y reclusión donde la sociedad misma, como un solo organismo, se ve obligada a contemplar sus propios abismos. La alquimia hermética enseñaba que la nigredo, la negrura, es la etapa irreductible de toda transmutación. Así, cada época de caos, cada fractura personal y cultural, marca el inicio de una nueva forma que solo podrá nacer tras la aceptación consciente de la sombra. La oscuridad colectiva es un espejo donde el individuo refleja su propia batalla. Y solo al reconocerse en las heridas compartidas se puede empezar a tejer la red luminosa que une lo fragmentado. El dolor, entonces, se revela no solo como guía, sino como portal. La herida abierta se transforma en el umbral por donde entra el aire fresco de la novedad. El viajero que ha transitado sus propios laberintos regresa con los ojos bañados en claridad. Comprende que la más firme libertad es la que se obtiene tras abrazar la propia falta de control, tras hacer las paces con la turbulencia inevitable. La verdadera madurez no existe mientras se rehúya la voz de la noche. Los textos herméticos, inscritos en geometrías vivientes y símbolos cargados de electricidad primordial, susurran que solo quien ha descifrado el código de su propia oscuridad puede sostener la antorcha de la sabiduría desapegada. Al acoger el dolor como se acoge al maestro, al escucharlo sin interrumpirlo, se experimenta la paradoja suprema. La luz más pura surge, no pese a la sombra, sino gracias a ella. En el abrazo absoluto con los fragmentos rotos, surge la unidad. Como la semilla sumergida bajo tierra, el espíritu germina en la humedad oscura e invisible, preparándose para irrumpir en el aire bajo la presión acumulada. No hay floración sin invierno, ni alquimia sin descomposición inicial. En la cúspide de este viaje, el latido se acelera, el fuego se intensifica, la visión se vuelve incisiva. La reconciliación con el propio abismo es la llave dorada del crecimiento esencial. La integración de la sombra no supone vencerla, sino acogerla, invitarla a bailar en la sala secreta del alma. Solo entonces, las energías dispersas se alinean. El río interior fluyendo libremente más allá de todas las piedras y orillas. Surge así la auténtica libertad, esa que no puede ser arrebatada, porque nace del reconocimiento de que somos totalidad, raíz y rama, agua y piedra, noche y aurora, todo a la vez en la palma dorada del misterio. Y es en ese encuentro fervoroso, en ese instante de fusión con la noche interior, donde el ser humano accede por fin a la madurez pura. La madurez que no le teme a la oscuridad porque la lleva como guía silenciosa hacia su más alto destino, en el vasto silencio de la matriz primordial. Allí donde florecen los arcanos imperecederos y la palabra no ha nacido. Surgen las primeras vibraciones del verbo, el inmanente susurro de la integración, así como las aguas del Nilo dejan fecundas orillas al retirarse. La conciencia, una vez sumergida en las corrientes del sufrimiento, encuentra en el fango alquímico las semillas de la transformación. Todo dolor, como enseña la tabla esmeralda, es una invitación a la transmutación, y solo a través de la aceptación profunda, de ese aquietamiento interior semejante a la quietud del loto antes del alba, la materia burda revela su potencial lumínico. En este crisol donde se arde y se purifica, el yo fragmentado se enfrenta a su propia sombra, ese residuo de la noche psíquica. Esa serpiente negra que serpentea por el cauce oculto de nuestro jardín interior
y la abraza con la ternura del sol al disipar la bruma matinal. La sabiduría hermética enseña que todo en el cosmos es una danza entre opuestos, un matrimonio hierogámico entre la luz y la oscuridad, y el adepto, peregrino entre estas dos orillas, aprende a contemplar cada espina como promesa de floración. No huye del dolor, sino que lo contiene. No rechaza su sombra, sino que la integra, reconociendo en ella el eco de profundidades aún no fecundadas. Así como Thoth el 3 veces grande. El iniciado pule su conciencia como quien talla un pilar shed, disolviendo estructuras caducas y restableciendo la jerarquía interior que permite erigirse, incólume, en medio de la tempestad de los tiempos. El dolor deja de ser enemigo y se transforma en semilla de compasión, en moneda sagrada para ofrecer al altar de la comunión universal. Las antiguas escuelas de Egipto, guardianas de la llama perpetua, susurraban que cada individuo porta en su seno un Osiris desgarrado, disperso entre los fragmentos de la vida cotidiana. El iniciado, laborioso como Isis, recoge incansablemente los pedazos dispersos, sus temores, sus deseos, sus heridas ocultas, los envuelve con los vendajes del entendimiento, los reconcilia en un cuerpo nuevo, y de esa síntesis dolorosamente gestada, emerge el ser integral, capaz de mirar tanto al mundo visible como al invisible con los ojos dilatados por la compasión y el conocimiento. En esa integración, la experiencia personal se trasciende y la conciencia se vuelve fermento para la levadura común. Un mago capaz de verter sus aguas en el cántaro de la comunidad. En los textos alquímicos, se enuncia con claridad: visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. No existe oro sin el descenso lúcido hacia las entrañas, donde lo informe espera la impronta creativa del espíritu. Es ahí, y solo ahí, donde la oscuridad revela sus matices, donde la propia sombra deja de ser un manto helado para tornarse aliado. Reserva inagotable de energía si se la despliega con la sensibilidad de quien sopesa la balanza de Maat. Al rendir las armas ante el dolor y no resistir el mandato interno de descubrir su enseñanza. La energía, antes dispersa y rígida, retorna en forma de creatividad, vigor renovado y polaridad equilibrada. El místico, entonces, sublima las memorias de dolor no a través del olvido, sino del arte de convertir la herida en linterna, el miedo en puente, la separación en abrazo. No solo el cuerpo individual participa en tal proceso. El hermetismo, sediento de universalidad, invita a transferir la vibración adquirida. La sabiduría forjada en la intimidad de la noche oscura, al alma colectiva, así como el pan no se guarda para sí, sino que se parte y se reparte. Las virtudes emergidas de la integración personal fecundan el campo compartido, impulsando las aguas de la común humanidad hacia horizontes más vastos. En la sinergia dinámica entre el adentro y el afuera, entre el microcosmos y el macrocosmos, cada avance interior se convierte en impulso para la elevación de todos. Los sabios del Oriente y Occidente, cuya mirada traspasa el velo de las formas, convergen en un mismo punto. El autoconocimiento auténtico deviene en servicio. La personalidad, antes amurallada, se relaja y permite que la energía vital se derrame, no ya como un torrente caótico, sino como un flujo dirigido por la voluntad silenciosa del alma. Pietas heracliteana y virtud taoísta se funden.
invitando al aspirante a un ejercicio constante. Recordar que el oro de la integración brilla más al compartirse, que la energía restaurada debe fluir hacia la construcción de relaciones armónicas, comunidades conscientes, tejido social regenerador. A lo largo de esta travesía, la dualidad se percibe bajo una nueva luz. El reconocimiento del ego, esa máscara inquieta y necesaria, no exige su exterminio, como pretenden ciertas rutas cerradas, sino su purificación alquímica. Integrar el ego no es acallarlo, sino convertirlo en vaso transparente para el agua pura del ser esencial. La sombra, por su parte, se hace consejera y no cancerbera, pues ha sido reconocida y desposeída de su veneno a través de la mirada compasiva. Las viejas luchas internas se disuelven cual sal en el atanor, y lo que emerge es una conciencia porosa y robusta a la vez. Atenta a las tentaciones del poder y la manipulación, capaz de custodiar su energía sin cerrarse, como un loto abierto que no teme a la tempestad. En la vida cotidiana, múltiples son las formas concretas en que este proceso se evidencia. En la escucha atenta, donde el yo renuncia a la defensa para acoger el relato ajeno, en el acto de perdonar sin olvidar, donde la herida no dictamina ya los rumbos del presente, en las decisiones que eligen la cooperación sobre la competencia. Gestos sencillos y, a la vez, heroicos, los cuales, mirados desde la cima dorada de la integración, revelan la naturaleza misteriosa del hacer magia, transformar lo profano en sagrado, lo común en extraordinario. La alquimia del alma culmina cuando la soberanía energética se vuelve presencia sutil y activa. El iniciado, sin ceder a los apetitos de control externo, sostiene el eje interior aun cuando las mareas del mundo arrastran voluntades menos templadas. No atrapa, ni se deja atrapar, no huye, ni se disuelve en la complacencia. Como el ibis de Thoth que flota sin mojarse. El ser integrado navega por el mundo fluctuante llevando en su pecho la clave de la transfiguración. La humildad ante el misterio, la entrega atrevida a la vida. La confianza inquebrantable en la fuerza que alinea, une y hace germinar. Así, lentamente, capa tras capa, se desvela el sentido último de la práctica hermética, no la huida etérea ni la negación de lo terreno, sino la integración lúcida. Esa danza sagrada entre la raíz y la copa, el cielo y la tierra, la herida y el don, un viaje circular, espiralado, en el que el buscador deviene alquimista, poeta, sanador y arquitecto de un mundo nuevo, transmutando su dolor en dádiva, su sombra en puente, su energía en acto creador, perpetuando la llama secreta que, en silencio, custodia desde siempre el templo de vida. Fluye el instante final como la última brisa antes del amanecer, donde las sombras danzan silenciosas y el oro líquido de la conciencia despliega sus alas. Hemos navegado por los ríos ocultos de la memoria, descendido a cámaras selladas de sabiduría ancestral, y ahora, desde el umbral, vislumbramos el resplandor de una estancia inédita, el lugar donde los fragmentos que un día negamos convergen en sinfonía, y la fractura da paso a la urdimbre de lo indivisible. Aquí, la armonía no es una promesa postergada, sino una realidad palpitante, tejida con hilos de paradoja aceptada y heridas integradas. Una floración que solo brota cuando se acoge con ternura la multiplicidad del ser. Como en los antiguos templos, donde cada piedra era símbolo y cada sombra misterio, hallamos que la libertad auténtica es hija de la reconciliación.
habiendo abrazado la totalidad, la luz que se proclama y el abismo que se oculta, la certeza y el temblor, la psique se transforma en un santuario. El iniciado percibe entonces la creatividad no como impulso convulsivo, sino como el nacimiento silencioso del loto en el fango del silencio interior. Se disipan las compulsiones de las batallas interiores. La senda ya no es una confrontación sostenida, sino una danza acompasada con la vida, donde cada paso es permitido, cada error es semilla fértil. Emerge una sensación sutil, un respirar por primera vez. Los velos se descorren uno a uno, con la delicadeza de quien no quiere perturbar el misterio. No es un final, sino la insinuación de una circulación perpetua, un ciclo cuya espiral nunca se cierra del todo. La maduración ya no exige el sacrificio de lo genuino en aras de una perfección ilusoria, más bien se celebra la perfección que subyace en la expresión plena, aunque imperfecta, de la verdad interior. El servicio se alza como aspiración natural, no como carga. La compasión deja de ser un mandato y florece como resultado espontáneo de quien se ha reconocido en la vastedad y las grietas del otro. Allí donde antes la dualidad separaba al caminante de su propia sombra, ahora ambos se sientan en el mismo umbral y escuchan juntos el canto de lo inefable. El hermetismo, tal como lo delineaban los antiguos, no es clausura, es apertura constante al enigma, aceptación gozosa de lo que jamás podrá definirse con palabras, ni aprisionarse en dogmas. Así, la mente aprende el arte de reposar en la paradoja, sosteniendo el cielo y la tierra en una mirada doble, sin permitir que una excluya a la otra. El alma recobra su capacidad de asombro, desnudándose ante el vibrar del instante. Y es en ese despojo donde la chispa de Thoth lanza su rayo hacia el corazón. Solo quien se vacía es capaz de llenarse de lo desconocido. Con cada integración, el viaje espiritual deja de mendigar respuestas fijas o epifanías fulminantes. Aparece la simpleza solemne de lo cotidiano, el murmullo de una certeza susurrada, suficiente para sostener el día y lo que trae. No se trata ya de poseer la verdad, sino de dejarse poseer momentáneamente por su perfume, permitiendo que cada respiración se pliegue en comunión silenciosa con el misterio. El símbolo cede a su experiencia viva. El ibis y la balanza. La serpiente que se muerde la cola. Revelan su sabiduría más allá del intelecto al rozar la superficie de la conciencia expandida. Es así como el potencial dormido, ese germen luminoso oculto bajo las capas de autoexigencia e insatisfacción, se remueve en su letargo. Llamado no por la fuerza, sino por una ternura inusitada. Algo se despierta, no un héroe conquistador, sino el testigo íntimo de la propia autenticidad. El sendero se vuelve menos exigente de proezas, más atento a la inspiración amable, al impulso de continuar, no por obligación, sino por libre elección. Ya no es necesario velar ni perfeccionar la máscara, porque la unicidad personal se revela en su espontaneidad, inacabada y suficiente. La búsqueda se transmuta. El horizonte no está afuera, ni se esconde en los recovecos inaccesibles del alma, sino que pulsa en cada acto sencillo de presencia. En cada sí pronunciado con honestidad, en la voluntad silenciosa de seguir explorando, sin ataduras a destinos prescritos ni modelos milagrosos. Surgen, entonces, preguntas que laten más allá del lenguaje, y cuya respuesta no se halla en ninguna cima, sino en la humilde continuidad del viaje. Nadie cierra la puerta detrás del iniciado. Más bien,
Ahora es portal abierto al tránsito incesante entre lo visible y lo invisible, entre lo ya conocido y lo innombrable. El espíritu se sumerge en la vida, no para aislarse en alturas artificiales, sino para participar, con brazos abiertos, del gran juego divino donde toda contradicción es invitación a una unión más alta. Se siente el llamado a habitar el asombro, a sostener la fragilidad y la fuerza en la misma caricia, a transformar el deseo de ser perfectos por el coraje de ser verdaderos. Y así, en este instante suspendido entre lo que concluye y lo que recién comienza, percibimos que el sendero de Thoth, de los sabios y los soñadores, es simplemente la elección repetida de despertar, una vez más, al misterio de ser. Atrás quedan certezas y miedos antiguos. Delante, la vastedad inmensa de lo que podría revelarse en el siguiente respiro consciente. Que la llave que has templado abra, en silencio, la puerta hacia lo todavía innombrado. Confías en la suavidad de esa voz interna que invita al próximo paso. Deja tu huella en este video y camina junto a nosotros el tramo siguiente, donde ninguna pregunta exige respuesta y toda honestidad es celebración.